Hola mis trazacerros, hoy les vengo a hablar de un tema importante en el Star Rail, que son los eones, que siempre dejan de lado por temas de que no hay mucha información a primera vista, lo cual para hoy analice a cada eón, su vía, etimología y referencias con la vida real que puede ser en la literatura, creencias o religión. Recordar que este video es con fines de entretenimiento y cada cosa cabe a su interpretación y mi tesis que he hecho durante meses en cada versión que ha salido. Sobre dudas o cosas a discutir, por favor dejadlo en los comentarios. Además pueden suscribirse a mi canal si ustedes quieren. ¿Cómo no empezar con la vía que vimos en nuestra primera parada en la Estación Espacial Herta? La destrucción siempre ha sido un tema relevante en el juego. Por más que es una de las vías que llevará a la destrucción del universo junto con la nihilidad y la armonía. Para presentarlo adecuadamente, primero hablaremos de su origen, en este caso cómo ascendió Nanook a ser un eón. Si el aumento de la entropía es una ley fundamental del universo, entonces la muerte térmica sería el destino ineludible del mundo material. ¿Por qué entonces nos esforzamos por sobrevivir? Expansión, fusión y finalmente aniquilación. Si deseamos dar la bienvenida a lo nuevo, primero debemos aceptar el fin. De un científico justo antes de pulsar el botón para la detonación nuclear, 2152 Don C. El nacimiento del universo es un error. Si la civilización es un cáncer que emerge silenciosamente de las estrellas infinitas, entonces la guerra es el único lenguaje común conocido por toda la vida inteligente. Para corregir este error y limpiar este universo contaminado, Nanook se convirtió en el avatar de la entropía y ascendió a la divinidad, negando a todos los dioses. La destrucción no es un proceso, sino el resultado. En el camino que ellos prometieron, todos los caminos y eones terminarán en la muerte térmica del universo. Descrito así en el banco de datos. El perfil de Nanook fue presenciar la destrucción de su planeta natal, Adlibun, devastado por el enjambre y el imperio de las máquinas durante su nacimiento. Nanook considera la creación del universo un error y busca destruirlo todo. Nanook ascendió directamente como consecuencia del desastre del enjambre y la guerra del emperador, ya que su sistema estelar fue devastado por ambas catástrofes. Nanook supuestamente incendió el sistema estelar de Adlibun, reduciendo su mundo a un paisaje infernal de obsidiana. Además, a pesar de ser el eón ascendido más recientemente, Nanook y su legión de antimateria ya podrían ser considerados la mayor amenaza de toda la galaxia. Otros títulos: Gran Destructor, Autor de la Ruina, Destructor Supremo, Verdugo Supremo, El Imperfeccionado, Gobernante del Camino de la Destrucción. Tras esta introducción, ahora iremos todo con el dentro. Si bien la destrucción en Star Rail es una vía de un eón que amenaza con destruir el universo, la destrucción en la literatura y creencias es un tema universal que simboliza la purificación, el castigo divino o el colapso cíclico. Se manifiesta a través de profecías de fin de los tiempos, mitos de cataclismos globales y relatos que abordan la devastación de imperios y civilizaciones. En religión y creencias antiguas. En la mitología nórdica, el Ragnarok, que significa destino de los dioses, es un cataclismo profetizado donde los dioses de Asgard, liderados por Odín, se enfrentan a las fuerzas del caos comandadas por Loki, los gigantes y el lobo Fenrir. Tras la destrucción total, el cosmos renace. Para la cultura nórdica, el Ragnarok no era el fin absoluto, sino el cierre necesario de un ciclo universal. Sus eventos principales incluyen los presagios, un invierno implacable sin fin que es Fimbulvet, terremotos masivos y la liberación de los monstruos aprisionados. La batalla final, los lobos Skoll y Hati devoran al sol y la luna. Loki llega en un barco de uñas de muertos, mientras que el gigante Surt incendia el Yggdrasil con su espada. Caída de las deidades, Odín es devorado por Fenrir, Thor muere a causa del veneno de la serpiente Jormungand, y Loki y Heimdall se matan mutuamente. Y como último el renacimiento. De las cenizas, surge un nuevo mundo verde y fértil. Dos humanos, Lif y Yggdrasil, que se habían ocultado en el árbol del mundo, sobreviven para repoblar la tierra. Parece que el verdadero objetivo de la destrucción es la limpieza del universo antes de que pueda seguir adelante. Todo lo que representa la destrucción parece estar preparándose para un nuevo universo rehecho.
por la destrucción selectiva de los caminos que residen actualmente en el universo y las especialidades y habilidades de los devastadores, se puede suponer que la destrucción probablemente está intentando curar el nuevo universo que vendrá después. En este caso, la guerra entre eones y la destrucción antes del renacimiento es un tema que se comparte con la mitología nórdica, pues directamente es explícita que el árbol imaginario borra mundos para crear otros nuevos, lo cual está sucediendo en Genshin con Teyvat, pero eso ya es de otro video a futuro de Genshin Impact y su conexión en el universo de Star Rail. Ya con esto, ahora estos ejemplos te serán más fáciles de comprender e identificar. Judaísmo y cristianismo. El Apocalipsis, el libro del Apocalipsis o Revelación de Juan de Patmos, es el texto de referencia. Describe el fin de la era actual a través de plagas, los 4 jinetes, el juicio final y la instauración de una nueva Jerusalén. Mitología hindú. El universo atraviesa ciclos eternos de creación, preservación y destrucción. El dios Shiva, conocido como el Destructor, se encarga de aniquilar el cosmos al final de cada ciclo para permitir un nuevo renacimiento. Cosmovisión mesoamericana. Los 5 soles. Los nahuas concebían el tiempo como eras destructibles. Su mitología afirmaba que el mundo ya había sufrido 4 destrucciones anteriores, y que esta era terminará por movimientos telúricos, con la literatura clásica y épica. La Ilíada de Homero narra la destrucción sistemática y la caída de la ciudad de Troya, mostrando cómo el orgullo humano y la intervención de los dioses conducen a la ruina total. Metamorfosis. Ovidio recoge mitos greco-romanos donde la destrucción aparece como herramienta del castigo divino, siendo el relato del diluvio universal, donde Deucalión y Pirra sobreviven, uno de los ejemplos más notables. Literatura moderna y contemporánea. Ficción postapocalíptica y distopía. Obras como La carretera, Cormac McCarthy, El señor de las moscas, William Golding, exploran la destrucción de la civilización, ya sea por guerras nucleares, colapso ecológico o la caída de la moralidad humana. El mito de los grandes relatos. La literatura y la filosofía del siglo XX y XXI analizan la destrucción desde un punto de vista ideológico, centrándose en el declive de las estructuras sociales y el impacto de la ciencia y la tecnología. El odio es interminable, y la conquista no tiene límites. ¿Cuántas penas se pueden soportar? Con los ojos decididos y el arco tensado, el señor arquero no se lo piensa 2 veces. Xianzhou, la historia de los mundos como un espejo. También llamado señor arquero del destino, el león rondador deambula sin cesar entre los mundos para erradicar las abominaciones inmortales que una vez envenenaron su mundo. El costo de la cacería nunca fue una consideración para Lan. A sus ojos, no hay diferencia entre la salvación y la destrucción total. Lan alberga un odio intenso hacia Yaoshi, la abundancia y los bastardos de la abundancia apoyados por ella. Lan la persigue incansablemente, impulsados por la devastación que ella causó en su planeta natal. A diferencia de los otros eones, Lan presta mucha atención a los mortales. Según Welt, Lan no se encuentra entre los eones más poderosos ya que su vía es muy estrecha. Pero ellos prestan mucha atención a los mortales. Ellos otorgan fuerza a la alianza Xianzhou, sin reservas, permitiendo que su mariscal y 6 generales estén a la par con los devastadores de Nanook. La cacería es un arquetipo fundamental en la historia humana. En la literatura, la mitología y la religión ha evolucionado desde una necesidad de supervivencia hasta convertirse en una rica metáfora que representa la lucha por el poder, la muerte, el destino, la iniciación, el cortejo y el conflicto entre el hombre y la naturaleza. En la mitología griega, la cacería está personificada en Artemisa, diosa virgen de la naturaleza salvaje y los animales, y su contraparte masculina Orión, el cazador gigante. También destaca la famosa cacería del jabalí de Calidón, un mito donde los héroes griegos se unen para cazar a una bestia enviada por los dioses. Folclore nórdico, la cacería salvaje. Es quizás el mito más icónico de la región europea. Conocida como la cacería salvaje, o Wild Hunt, describe a un séquito fantasmal de jinetes, liderado frecuentemente por el dios Odín, cabalgando por los cielos durante las tormentas. Culturalmente, verla era considerado un mal augurio que presagiaba guerras o plagas. Algo similar con la flecha de Lan en cada planeta que está presente Yaoshi. En el mito chino de Houji, el gran arquero celestial. Si nos movemos del cuento popular a la alta mitología, la figura del cazador arquero máximo en China es Hou Ji.
En los tiempos antiguos de la creación, 10 soles, que eran los hijos del emperador del cielo, decidieron salir al mismo tiempo, quemando los cultivos y haciendo sufrir a la humanidad. La cacería cósmica. El emperador envió al dios arquero, Ouji, equipado con un arco rojo y flechas de hilos de seda, para controlar a sus hijos. Al ver la devastación en la tierra, Ouji comenzó una cacería divina en el cielo, y derribó a 9 de los 10 soles uno por uno con sus flechas, dejando vivo solo a uno para dar luz y calor al mundo de forma regulada. Gracias a esta hazaña de caza mítica, salvó a la humanidad. Si bien puede parecer que no hay un parecido de Lan en estos textos, hay algo de lo que es perceptible si sabes el contexto. Antes de ser un Eon, Lan era un mortal o héroe legendario, conocido como el arquero celestial del Shansu. Los habitantes de su civilización recibieron originalmente el don de la inmortalidad por parte de Yaoshi a través del árbol de la ambrosía. Sin embargo, esta bendición se convirtió en una maldición que los transformaba en monstruos sedientos de sangre. Para salvar a su gente de la extinción, Lan lanzó una flecha divina capaz de destruir el árbol de ambrosía, sacrificándose en el acto y ascendiendo al estatus de Eon. Desde entonces, Lan bendice a la Alianza Shansu compartiendo su poder con los 7 generales divinos. Como no podemos terminar la primera parte de esta investigación sin mencionar la amante tímida con comillas de Lan. Yaoshi, también llamada Maestro de la Inmortalidad, Sanadora Misericordioso, Autor de Plagas, etc. Las flores comparten sus pétalos sin cuidado, esperando su inevitable destino de marchitamiento. Los pájaros vuelan alto cantando, dirigiéndose hacia su inevitable caída y muerte. Los arroyos fluyen veloces, llenos de vida, en una dirección donde inevitablemente se secan. ¿Por qué todo tiene que terminar? Debe existir un milagro en algún lugar del universo que pueda curar la enfermedad conocida como finalidad. La vida es demasiado corta, por Anónimo. Pide con sinceridad y recibirás. Yaoshi es el protector de la gente, la diosa de la paz. Su presencia garantiza la existencia de la vida. Yaoshi es un eón que responde a todas las plegarias y no soporta ver la muerte ni los dolores de la enfermedad. Banco de datos, eones. La Alianza Shansu, originalmente una flota de 9 barcos, se embarcó en un viaje en busca de Yaoshi para obtener la inmortalidad. Tras encontrar a Yaoshi, los Luofu de Shansu recibieron como obsequio el árbol ambrosial, un árbol gigante que echó raíces en el barco. Los ancestros del pueblo Luofu comieron sus frutos y se convirtieron en una especie longeva. Sin embargo, esto tuvo un alto precio. Lo que siguió fue la expansión demográfica y la disminución de los recursos. Otros seres atacaron a los de Shansu para apoderarse de su artefacto sagrado, y se cometieron innumerables atrocidades. Quienes sobrevivieron a la guerra se dieron cuenta de que eran susceptibles a la mara, una condición que sufren las especies longevas, convirtiéndolos en bestias. Por eso, los nativos de Shansu comenzaron a resentir el regalo que les había dado Yaoshi. Creía que los habitantes de la abundancia se habían desviado de la voluntad de Yaoshi y que los maragolpeados solo existían porque la voluntad de Yaoshi se había ejecutado incorrectamente. Los discípulos de Sanctus Medicus continuaron venerando a Yaoshi, mientras otros eones como Clipot el Preservador, conocido como el árbitro firmamente entre los Shansu, y Lan el Cazador, ascendían en la Alianza Shansu. Aunque compartían el mismo nombre, los discípulos se dividían en 2 grupos distintos. El primer grupo, conocido como los antiguos discípulos de Sanctus Medicus para diferenciarlos del grupo más reciente, los antiguos discípulos no fueron un grupo notorio durante mucho tiempo, y aceptaban el escepticismo con una mente abierta. Construyeron boticas para ayudar a los pobres y necesitados. Eran tratados con compasión por aquellos que hacía tiempo habían abandonado su fe en Yaoshi, pero no eran particularmente detestados. Existieron en secreto durante miles de años, y finalmente se convirtieron en la secta de las Fuentes Frías, que revolucionó todo el sistema de salud de Jiangsu. Buscaban guiar a Shansu hacia la adoración de Yaoshi. En respuesta, la secta de las Fuentes Frías publicó una declaración aclarando que ya no creían en Yaoshi XD. Tras la era de los 3 sufrimientos, Xianzhou prohibió por completo la creencia en Yaoshi. El grupo más reciente de discípulos, considerados criminales en Xianzhou, tiene menos de 30 años y surgió tras la Tercera Guerra de la Abundancia.
Algunos culpaban a la alianza y a la cacería del sufrimiento que padecieron. Usaban el mismo nombre que el grupo anterior, se reunían en torno a un maestro primus y afirmaban haber heredado el conocimiento y el legado de la era de la teofanía. Los discípulos de Sanctus Medicus continuaron venerando a Yaoshi, mientras otros eones como Clipot el Preservador, conocido como el árbitro firmamente entre los Shansu, y Lan el Cazador, ascendían en la alianza Shansu. Aunque compartían el mismo nombre, los discípulos se dividían en dos grupos distintos. El primer grupo, conocido como los antiguos discípulos de Sanctus Medicus para diferenciarlos del grupo más reciente, Yaoshi tiene el poder de otorgar a los mortales la bendición de la longevidad. Ellos otorgaron el árbol ambrosial a los Seansou Luofu, convirtiendo a los nativos de Seansou en una especie longeva. Las epopeyas de los foxianos cuentan cómo las razas fueron divinamente inspiradas por un señor de la longevidad de más allá de las estrellas. Al beber del manantial rojo, se les concedió la inmortalidad. El Warhead Durán obtuvo la inmortalidad del embrión lunar, lo cual el resto de los Borisín obtuvieron la inmortalidad, después de que Durán se la pidiera a Yaoshi, quien dejó caer el rocío del manantial rojo sobre la tierra. La abundancia es un concepto universal que trasciende lo material para abarcar la espiritualidad, la naturaleza y la psique. Se manifiesta a lo largo de la historia en mitologías, diosas de la fortuna, textos sagrados, conceptos de provisión divina y diversas creencias culturales como un anhelo humano fundamental. En la religión romana, Abundancia o Abundancia era la diosa que personificaba el éxito, la prosperidad y la protección de los ahorros. Su símbolo principal era el cuerno de la abundancia o cornucopia, o en la mitología griega. Destaca Pluto, hijo de Deméter, diosa de la agricultura, la personificación de la riqueza y las buenas cosechas, y Tique, la diosa de la fortuna y el destino de las ciudades. En el hinduismo, Lakshmi es la deidad suprema de la abundancia, la belleza, la buena fortuna y la prosperidad espiritual y materia. Por eso en tradiciones orientales, los 7 dioses de la fortuna, como Otei o Daikokuten, son figuras centrales en Japón, que representan la riqueza y la buena suerte. Ya en el judeocristianismo, la abundancia se entiende como una bendición y provisión de Dios. En el Nuevo Testamento, se expresa como una vida espiritual plena y desbordante. Por ejemplo, Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El árbol de la abundancia. En múltiples culturas, los árboles representan la conexión y el crecimiento inagotable. La planta suculenta Portulacaria afra y el árbol de la vida, Yggdrasil en la mitología nórdica, son símbolos vivos de prosperidad. La literatura utiliza la abundancia tanto de forma física, para describir la magnificencia de los mundos, como filosófica. La Edad de Oro, mitología grecolatina y Siglo de Oro. Presenta un estado mítico y literario donde la tierra producía todo en abundancia sin necesidad de trabajo ni guerras, descrito en El Quijote por Miguel de Cervantes. El realismo mágico. En obras como 100 años de soledad de Gabriel Márquez, la abundancia y la desmesura son hilos conductores, donde la naturaleza a menudo desafía la lógica, ejemplo, plagas de banano o lluvias interminables que desbordan los límites. Y bueno, esto fue la parte 1 de análisis profundo sobre los eones. Nos vemos a la próxima. Atentamente. ADO del Departamento de Desarrollo de Marketing. IPC.